Padre, aquí estamos, Señor, bolivianos y de otras naciones también, rogándote a ti, Señor, que tú bendigas esta tierra, Señor, y que siga expandiéndose tu palabra, Señor, corriendo tu palabra por cada rincón de esta nación. Señor, envíanos y tú enciende un fuego, Señor, que no se apague de amar a tu palabra, de buscar tu rostro, Señor. Y también yo te ruego, Señor, que tú me des sabiduría ahora para impartir esta porción de la palabra, Señor. Señor, lo pido en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor. Gracias. Amén. Bueno, como ustedes saben, estamos viendo el libro de Habacuc. Habacuc apenas tiene 3 páginas. Y ahí creo que está como 5 libros antes de Mateo aproximadamente. Pero es un libro precioso. Realmente hay tanta riqueza en esas 3 páginas, ¿no? Que es algo muy, muy, muy lindo y vamos a continuar viéndolo. Un poquito solamente a manera de repaso del momento histórico en que fue escrito el libro, ¿no? Yo sé que David lo ha mencionado, pero tal vez todos no estaban allá en ese momento. Quiero que sepan que Habacuc más o menos era contemporáneo con otros profetas como Sofonías y como Jeremías, ¿ya? Y vivió y escribió el libro en la época de los últimos reyes de Judá, después de Josías, incluso de repente por ahí. O sea, ustedes saben, Josías fue un hombre que sí dobló su corazón y hizo una reforma increíble en Judá. Pero antes Manasés había hecho lo malo delante de Dios y Dios estaba muy, muy enojado por tantas cosas, ¿verdad? Entonces, los reyes después de Josías hicieron lo malo. Ustedes pueden ir leyendo rey por rey, ¿no? Y lo presenta, y menciona a su madre generalmente, y dice, y hizo lo malo delante de Dios, ¿no? Y estos hombres hicieron eso. Y finalmente, el Señor, como le había dicho ya, y les había advertido por medio de Moisés, que si no cumplían lo que estaba escrito ahí, iban a ser realmente sojuzgados por otras naciones, y fueron conquistados y deportados por los babilonios, ¿ya? Pero Habacuc está viviendo en esa transición. Todavía no han llegado los babilonios, y Habacuc está viendo esa corrupción que hay en Judá, y se queja a Dios en el primer capítulo, ¿ya? Y quiero que recuerden esa palabra, porque en realidad esa pregunta, porque la hacemos nosotros también. O sea, Habacuc le estaba diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Ya? Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Esa frasecita, ¿hasta cuándo, Señor? Ya él veía que realmente violencia, robo, no había justicia, la justicia era comprada. ¿Ya? ¿No les parece a ratos el periódico de hoy día? ¿Ya? Pero eso es lo que estaba ocurriendo, y este hombre se estaba quejando, le estaba diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? No vas a juzgar. Entonces, a la réplica, a la pregunta de
de Habacuc, Dios en el capítulo 1, y eso nos explicó David la semana pasada, le dice, yo voy a juzgar a Judá, y lo voy a hacer por medio de los babilonios. ¿Ya? Y wow, ahí se vuelve a admirar a Habacuc, ¿no? Y le vuelve a replicar a Dios. Y le dice, ¿cómo un Dios santo iba a permitir que una nación más perversa que ellos pudiera ser usada como instrumento de Dios para castigar a su nación? ¿Ya? Y le dice en el capítulo 1, en el verso 12, lo siguiente. Quería remarcar ese verso. Dice, ¿no eres tú desde la eternidad, Señor, Dios mío, Santo mío? Y dice, no moriremos. Oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Habacuc se lo menciona como el apóstol de la fe. ¿Ya? O sea, cuando él entendió que venían los babilonios, él dice, wow, no vamos a morir, ¿no? Él conoce a Dios y afirma que con toda fe, que aunque sea disciplinado y corregido su pueblo, no dejarían de existir como nación. Pero queda en espera de la respuesta a su objeción a Dios. Ya le había dicho, Señor, ¿cómo un Dios santo vas a permitir que eso ocurra? ¿No? Y ahí termina el capítulo 1, ¿verdad? David, la semana pasada, al predicar el capítulo 1, nos explicó con toda claridad, y realmente les aconsejo por favor a los que no estaban, que escuchen esa prédica, ya que en su soberanía Dios puede usar al injusto para corregir y disciplinar al justo. Pero ahora toca ver esa respuesta de Dios a esa objeción de Habacuc. Y bueno, la hace en esta siguiente porción que ahora yo la voy a enseñar. Está en Habacuc, capítulo 2, y vamos a ver desde los versos 1 al 20. Y he denominado esta prédica, ya, el justo por su fe vivirá. Recuerden esas palabritas, cada una de esas palabras. El justo por, y ahí pone su, Habacuc pone su fe, vivirá. ¿Ya? Lo vamos a explicar con claridad. Y aquí pone un contraste entre un orgulloso y un arrogante que vive apoyado en su propia fuerza, en su propia prudencia, y no busca la gracia de Dios. Y un justo que vive apoyado en la obra de Cristo, ¿ya? Y descansa en la obra, realmente en la gracia de Dios. Descansa en la gracia de Dios. Bueno, el Señor ha de juzgar el orgullo y la arrogancia, la injusticia, la violencia y la maldad de Judá, y posteriormente de Babilonia, y de todo orgulloso y arrogante. Ya vamos a ver cómo va eso. Bueno, aquí vamos a dividir esta porción, este capítulo en realidad, en dos puntos. Y lo vamos a ver así sucesivamente. El primer punto, y creo que es la parte más importante, quiero que le tomen mucha atención. El primer punto es la respuesta del Señor respecto de su queja y después de su objeción, de la objeción de Habacuc. O sea, miren esa relación tan linda
¿no? O sea, es como Habacuc hablando con Dios y expresándole su corazón al Señor. Y bueno, cuando le objeta, Señor, ¿cómo va a ser posible? Se queda esperando a Dios. Y aquí la vemos. Vamos a ver en Habacuc capítulo 2, verso 1. Dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver qué Él me dice, y aún he de responder cuando sea reprendido. Ya, Habacuc está temeroso ahí. ¿Ya? Bueno, aquí vemos que Habacuc está usando una figura de un guardia que está sobre la fortaleza, ¿no? Esperando a un mensajero que le traiga noticias, ¿no? que le diga. Él había hecho una pregunta a Dios y en realidad casi una objeción, y aguardaba que le iba a responder Dios. Bueno, para nosotros también sea este librito de Habacuc, estas paginitas, un ejemplo cuando oremos. Ya cuando miramos a nuestro alrededor, ¿no? Podemos expresar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? O sea, expresar nuestro sentir y expresar nuestro corazón a Dios con todo respeto y con toda reverencia. ¿Ya? Y oración, y haciéndole preguntas, y luego esperar pacientemente una respuesta de Dios. ¿Ya? O sea, estamos hablando con un ser infinito, una persona a quien podemos preguntarle, quien puede respondernos. ¿Ya? Y Dios en su amor y en su gracia nos responde por medio de la palabra. Crean, ¿ya? Dios nos responde por medio de su palabra. Tenemos que aprender a escuchar su voz, leyendo las Escrituras, ¿no? Y vamos a darnos cuenta de que ahí es donde Dios nos está respondiendo, ¿no? O de repente hay un verso que nos recordamos y miramos en la Biblia y vemos y ahí está tu respuesta, Señor. Bueno, veamos ahora versos 2 y 3. Dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque, verso 3, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Bueno, en este tiempo, una forma de preservar los escritos era, no había la imprenta todavía, ¿verdad? O sea, era escribir en tablas con estiletes, ya, y con cera, protegerlos. Y probablemente esos escritos hayan estado así, ¿no? Moisés escribe y Dios en piedra. Pero bueno, esa era la forma en que era transmitida la Escritura en ese tiempo. ¿Ya? Y aquí vemos que realmente Habacuc ha hecho un buen trabajo, ¿no? Si no, no tendríamos este bello libro en nuestra mano. O sea, él fue diligente y copió lo que Dios le dijo. Y fue preservado hasta hoy, gracias a Dios. Pero lo más importante acá es que Dios le está diciendo a Habacuc que esto no va a ocurrir de inmediato, ¿ya? Pero le está asegurando que sí va a ocurrir.
O sea, por eso es que le dice, escribe en tablas. O sea, esto va a pasar, aunque no de inmediato. Y esto es un desafío para nosotros cuando leemos la Escritura, ¿no? Porque a veces una misma profecía puede tener un cumplimiento inmediato y también un cumplimiento futuro. ¿Ya? Les conté yo en una oportunidad, también predicando acá, pero había algunos de ustedes que no estaba. En una oportunidad cuando yo viajaba por Tarija y estábamos pasando, creo que se llama la Cordillera del Cóndor, estábamos bajando hacia Entre Ríos y ahí se podía ver en esa parte toda una cadena de montañas, una tras otra en el horizonte. O sea, como una cadena de montañas. Y así es, en realidad, la profecía. Donde la primera profecía es como la primera montaña que vemos. ¿Ya? Y que se puede cumplir de inmediato. Y luego, la que queda un poquito más allá es la que se va a ir cumpliendo un poco más allá adelante. Y por último, están esas otras hacia adelante. Bueno, el Señor Jesús nos ha dado también profecías. O sea, Él nos ha dicho que viene por segunda vez. Ya, esa es una palabra profética, ya, segura. Pero está ya un poco más adelante. Bueno, es algo que tenemos que mirar nosotros, es el tiempo de Dios y nuestro tiempo. Hay una diferencia, ya, entre el tiempo de Dios y nuestro tiempo. Y ahí es donde surge también el desafío. Bueno, en este caso, Dios cumplió esa profecía con Judá. Eso que le estaba anticipando que iba a ocurrir a Habacuc. ¿Ya? La cumplió años más tarde, en el 586. Ya cuando Babilonia conquistó Jerusalén. Y luego se cumplió con los babilonios el 539, están retrocediendo los años, ya hasta Cristo, cuando ellos fueron conquistados por los medo-persas. Entonces les decía, aquí está el desafío para nosotros entre el ya, pero no todavía. Ya en uno de los devocionales se ha mencionado algo de eso. A veces, esto va a ocurrir ya, pero no todavía. Entonces, ahí está la diferencia entre el tiempo humano y el tiempo divino. Bueno, ahora pongamos atención a los versos 4 y 5, que son los más importantes tal vez. ¿Ya? Y en particular de este verso 4. El verso 4, si quieren píntenlo en su Biblia o resáltenlo en su celular, dice: he aquí el orgulloso, y pone 2 puntos en LBA. Dice: en él, o sea, en el orgulloso, su alma no es recta, mas el justo por su fe, y pone su fe vivirá. ¿Ya? Aquí se nos está haciendo un contraste, un contraste entre el orgulloso y el justo. Bueno, verso 5. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol. Ya era el lugar donde, de los muertos, eso se entendía en la Biblia por Seol.
¿ya? Y es como la muerte, que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para él todos los pueblos. Bueno, en comentarios se hace referencia que este verso 4 es el verso central de Habacuc, ¿ya? Y también es el tema central de la Biblia, ¿ya? Que debemos vivir por fe. Ese es el punto importante. Bueno, aquí el Señor le está contestando inicialmente, le está diciendo que, mostrando ese contraste de la forma de vivir del orgulloso y de la forma de vivir del justo. ¿Ya? Se nos dice que el alma del orgulloso no es recta. Y en la segunda parte se nos dice que el justo por su fe vivirá. En esta segunda parte podemos ver claramente el Evangelio. ¿Ya? Por eso es que decía que esta era una parte central de la Biblia. Dice, bueno, ¿quién es el justo? Justo es tan solo la persona que ha sido justificado por Cristo. Aquel que ha sido llamado por el Señor, ¿ya? Y ha respondido con arrepentimiento y con fe en la obra redentora de Cristo. Muchas veces citamos también ese verso tan increíble de 2 Corintios 5:21, ¿no? Dice, al que no conoció pecado, o sea, se refiere a Cristo, le hizo pecado por nosotros. O sea, la palabra decía que era maldición ser clavado en una cruz, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo se cumplió la justicia de Dios. Ya bueno, el día que pecares ciertamente morirás, ¿verdad? Sobre Cristo cayó el juicio de Dios en lugar nuestro, y Él lo sufrió por nosotros. Entonces, aquí definitivamente la palabra nos está llamando a que caminemos por fe. Bueno, voy a hacer un poquito de detalle para que podamos como apropiarnos de eso. O sea, ¿de qué significa caminar por su fe, verdad? O sea, que entendamos que hemos sido llamados por Dios. O sea, nadie viene a Dios si no es llamado por Él, ¿verdad? Y luego que cuando hemos respondido al Señor, hemos sido adoptados como hijos. O sea, que entiendas y lo tomes. Eres un hijo de Dios. O sea, para Dios eres su hijo amado, su hija amada, ¿no? Luego que entendamos que hemos sido justificados. Ya, en un instante, Él nos dio la justicia de Cristo a nosotros. Ya no nos ve como pecadores, nos ve en la justicia de Cristo. ¿Ya? Luego, Él nos santifica. Y es ahí donde estamos, en ese proceso estamos. Él va santificándonos hasta nuestro último día. Va a ir tratando con nosotros. Ya, fíjense, es como el oro. Alguna vez hemos puesto esa ilustración, ¿no es cierto? A veces es metido por fuego. Ya, y wow, eso duele. Ya, pero en el fuego, ¿qué ocurre? Las basuritas suben para arriba. Ya, y son sacadas por el joyero. Y el oro queda más puro.
eso es lo que está haciendo el Señor, nos está santificando, ya está tratándonos algunos momentos por fuego, ¿verdad? Y bueno, lo siguiente en el proceso es que un día vamos a morir, ¿ya? Pero ¿qué diferencia? Ya no hay temor a la muerte. O sea, así como Cristo resucitó, Él fue la primicia, nosotros vamos a resucitar también, ¿ya? Y vamos a resucitar en cuerpos gloriosos. Y vamos a vivir eternamente con Dios. Queridos, eso es todo el Evangelio. ¿Ya? Y de eso se trata nuestra vida. O sea, Dios quiere en medio de nosotros un pueblo santo y Él está tratando nuestras vidas, está obrando en nuestros corazones. Pero estamos en este proceso y nos cuesta vivir diariamente nuestra fe en lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Ok, entonces recuerden ese verso 4, es muy importante. ¿Saben? Este verso cambiado un poquito. Bueno, en realidad Pablo lo menciona en Romanos 1:17 y dice el justo por la fe. ¿Ya? Y también está en Gálatas y también está en Hebreos, y pueden mirarlo ustedes en esas otras dos porciones. Perdón. Pero yo quiero decirles que, o sea, Lutero era un monje, ¿ya? Que se había convertido por miedo en medio de una tormenta, ¿ya? Y estaba caminando en un bosque y le llegó una tormenta de rayos y realmente ese momento juró que iba a dedicar a su vida a Dios si es que Dios le preservaba la vida. Y fue a parar a un convento. Y trataba él de vivir una vida justa, una vida recta, en su propia justicia. Y no podía. Hasta que le encomendaron enseñar las Escrituras. Y él cogió el libro de Romanos y encontró este verso. El justo por la fe vivirá. Y ese es el origen de toda la reforma, queridos. O sea, ahí es donde a este hombre se le abrió y él vio la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios. Entonces, miren cuán importante es ese verso. Bueno, vamos adelante. Aquí, volviendo a Habacuc, otra vez en el verso 5, nos ha hablado del orgulloso. Y también acá en el 5 nos está hablando del arrogante. Ya está haciendo un poco referencia más explícita a los babilonios. Porque recuerden, Habacuc dice, ¿cómo vas a usar a ese pueblo que es peor que nosotros para tratarnos? ¿No? Y aquí el verso 5 está diciendo, describe al arrogante, con una codicia sin límite, ¿ya? Y que está describiéndolo en un afán de conquista por todos los pueblos. Él quiere todos los pueblos, ¿ya? Y a cualquier costo. Bueno, ok, ese ha sido el primer punto. Ahora, vamos a ir al segundo punto. El punto 2, el juicio de Dios al orgulloso y al arrogante. ¿Ya? Y vamos a ver desde el verso 6 hasta el 20. El Señor no va a dejar impune al orgulloso ni al arrogante. Y aquí lo comienza a describir. Dice, toda esta parte anuncia el juicio de Dios y le está expresando en 5 ayes. Ya así decían en realidad los profetas, ay de aquel. Ya, o sea,
y pone esos ayes con signos de admiración, ya un poquito al estilo profético. Y estos ayes están expresando, porque ahí lo dice, ya el dolor y la sed de justicia que claman estos pueblos, que han sido devastados, conquistados, ya, y acompañan con una sentencia y una declaración del Señor. Entonces vamos a comenzar a ver versos 6 al 14. Ya, y comenzamos a mirar esos ayes, pero los leeremos primero. Verso 6. Dice, no pronunciarán todos estos, o sea, se refiere a esos pueblos, contra él una sátira y unas burlas e intrigas contra él, y dirán, dice, ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Otra vez la preguntita del principio, ¿no? O sea, ay del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo, no? Y se hace rico con préstamos. Dice, verso 7, no se levantarán de repente sus acreedores y se despertarán tus cobradores. Ciertamente serás despojado por ellos. Verso 8, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y por la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a los habitantes. Verso 9. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Verso 10, has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga contestarán desde el armazón. Y luego uno más, dice, ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Verso 13, ¿no viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Bueno, ahora vamos a revisar un poquito esos tres ayes, uno por uno. O sea, en el primer ay está expresando hasta cuándo el conquistador iba a apoderarse de lo que no era suyo. Está condenando la usura y la codicia humana. Ese es el punto, la usura y la codicia humana. El derramamiento de sangre y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a sus habitantes. Y le está diciendo que así como despojó, él sería despojado también. Bueno, aquí se está aplicando en realidad la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y efectivamente, o sea, los medo-persas a la cabeza de Darío conquistaron la ciudad, como se puede ver en el libro de Daniel, capítulo 5. Y les aconsejo que lean a Daniel. ¿Ah? Parece un poco difícil de leer y de entender, pero les va a dar un panorama. O sea, leen Daniel 2 y les va
van a ver qué es lo que ha pasado con Babilonia, los medo-persas, luego Grecia y luego Roma, Imperio de Oriente, de Occidente, hasta los últimos. O sea, es un pantallazo de toda la historia. Pero hay más en Daniel, ¿no? O sea, revísenlo, es un libro muy lindo. Pero en este Daniel capítulo 5, ahí se ve cómo realmente los persas conquistan a los babilonios. El segundo ay está en contra del que obtiene ganancias ilícitas para su casa. O sea, los babilonios habían despojado a los pueblos y se habían hecho una ciudad que era como una fortaleza. O sea, esa Babilonia, o sea, Matthew Henry, en su comentario, citando al historiador Heródoto, nos dice que esa ciudad tenía un muro que tenía 100 puertas de bronce, y el muro era tan ancho por arriba, como una calle, que podían andar un carro jalado por 4 caballos, uno al lado de otro, en todo ese muro. O sea que realmente parecía como un lugar así, una fortaleza, ¿no es cierto? Bueno, aquí la palabra le está diciendo, vas a construir tu nido. Está haciendo referencia a las águilas, ¿no? Las águilas construyen un nido así en un lugar muy alto, casi en un lugar donde no se puede llegar, digamos, ¿no? Así construyeron los babilonios esa su ciudad, pensando que ahí iban a estar seguros. Pero su maldad los alcanzó, y realmente por su maldad ellos pecaron contra Dios, y ellos pecaron contra sí mismos, como dice la palabra, y les alcanzó el juicio de Dios. Aquí de alguna forma se está respondiendo a la pregunta de Habacuc. Señor, bueno, ¿y qué de los babilonios? O sea, el Señor dice, los voy a juzgar. Los voy a juzgar. Bueno, el tercer ay está condenando el derramamiento de sangre humana y la violencia. Dios fue muy claro con Noé. O sea, cuando Dios destruyó la tierra, por la violencia que había en la tierra, ¿se acuerdan? O sea, lo que ocurre con Caín y sus descendientes, o sea, era una violencia pero tremenda, y por eso Dios tiene que destruir. Y cuando son preservados Noé y sus hijos, en Génesis 9, les habla muy claro, los restituye, los vuelve a bendecir, pero también Él les dice que bueno, todo animal era para sustento, que podían comer cualquier animal, y ahí habla de la sangre, y luego les dice que realmente que no se derramara la sangre del hombre, o sea, que no matarás, en otras palabras, ¿verdad? Que no se quitara la vida a ningún hombre. Y aquí veíamos realmente, bueno, esos babilonios para ellos no tenía valor la vida humana, ¿verdad? Y hoy día, aquí un poquito a nuestro alrededor también vemos eso. Cómo el orgullo y la arrogancia se campean, ¿no? Hay zonas tremendas donde la violencia es la ley, y ahí reinan, bueno, pues el más fuerte, digamos, ¿verdad? Y el crimen, bueno, se hace extremo. Ahora hemos visto crímenes aún en colegios, aquí en esta misma ciudad.
como el Señor lo había advertido, como una señal de en los últimos tiempos iban a ocurrir cosas así, ¿verdad? Y por eso es importante que prediquemos el Evangelio. Ejemplo, Freddy nos ha dado un ejemplo la semana pasada, yendo así a los lugares extremos y predicando el Evangelio. Gracias, Freddy. Y él nos va a animar a que vayamos un día, lo vamos a acompañar, vamos a aprender también todo eso, ¿verdad? Y debemos hablar del Señor, predicar el Evangelio, pero no solo allá afuera. Es importante que prediquemos a nuestros hijos. Bueno, en principio, hablémonos la palabra a nosotros mismos. Pero luego hablemos a nuestros hijos, hablemos a nuestra familia, ¿ya? A nuestros jóvenes. O sea, como está escrito en el libro de Deuteronomio, ¿no? O sea, ¿qué dice la palabra? O sea, esta palabra que yo te mando y la vas a guardar en tu corazón. Y la vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos y más adelante. Y dice que, bueno, cuando estés en la casa y al levantarte y al acostarte y cuando estés de camino, ¿verdad? Entonces, de eso se nos habla y que debemos instruirnos en la palabra del Señor, ya desde muy niños. Y tenemos que supervisar un poquito sus amistades, ver, ¿ya? ¿Quiénes son sus amigos? Y, ojo, hay un aparatito que hay que supervisarlo. ¿Ah? Los celulares, ¿ok? Hay formas de bloquear páginas o cosas, pero ahí adentro hay información que te mete donde realmente no quisiéramos que estén nuestros hijos, ¿verdad? Pero no solamente es el celular, prendemos la televisión. Hay casas donde la televisión está prendida todo el día y los programas están ahí, y los niños están ahí y escuchan novelas o qué sé yo, que no dicen nada bueno, ¿verdad? Y también ver qué películas vemos. Ahora hay muchas películas que a título de ser para niños o jóvenes ya están metiendo unos valores ahí chuecos y torcidos. Están metiendo todas unas tendencias que no son de Dios, ya que deforman la familia, que deforman al hombre, a la mujer. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, queridos. Y eso necesitamos hablarles a nuestros hijos, ¿ya? Y guardar sus mentes y guardar sus corazones. Ya no es fácil. O sea, es todo un bombardeo. Pero les digo, esos aparatitos son unos maestros. Les enseñan canciones, les enseñan cosas para conducirse a los niños, ¿verdad? Bueno, ok. Ese era un punto de cuidar, evangelizar, ¿ya? Porque de ahí es donde nace la violencia. Ya cuando esos chiquitos están solamente en juegos de guerras y demás, y viendo películas de guerras, y ya la muerte y el matar ya es algo normal, ¿verdad? Entonces, cuidemos eso. Bueno, al concluir esos 3 ayes, el Señor en los versos 13 y 14 nos muestra su soberanía al decirles que los pueblos trabajan buscando sus fines y que al final, bueno, esos pueblos van a pasar, ¿ya? Pero dice, más allá de todo eso, la tierra se ha de llenar del conocimiento de la gloria de Dios.
Y qué verdad tan linda esa, ¿verdad? O sea, la tierra se va a llenar. O sea, aunque esté pasando todo esto y los pueblos estén queriendo meter lo que quieran, Dios va a seguir con su propósito y la tierra se va a llenar de conocimiento de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Otra vez me pongo a pensar en estas épocas de Daniel. O sea, cuando Babilonia vino y conquistó Jerusalén, transportaron así en 3 diferentes oportunidades a niños jóvenes, ¿ya? Entre ellos estaba Daniel, ese jovencito que fue transportado, y qué duro, o sea, más de 500 kilómetros y encadenados, o sea, era terrible eso, ¿verdad? Y luego, entre los cautivos, entre niño y joven, ya fue escogido para ser entrenado por los babilonios. Y bueno, al final, él fue un consejero de Nabucodonosor. Ya recuerden, vemos en Daniel 4. O sea, el rey sueña algo que nadie puede interpretar y Daniel se lo interpreta. Y le cuenta, y le dice, esto va a pasar contigo. O sea, y ocurre. O sea, Nabucodonosor está como un pavo real mirando su ciudad y mirando todo lo que él había edificado. Ya, y ese mismo día, bueno, el Señor le quita la razón y se vuelve como una bestia por 7 años. Ya, hasta que él reconoce quién era el rey, el Dios del cielo, y él lo testifica en Daniel 4. Entonces, bueno, ¿y quién es el que le enseña esas cosas? Estos judíos cautivos les enseñan del Dios verdadero. Ya, bueno, después ese mismo Daniel le dio una sentencia a Belsasar, que fue un descendiente de Nabucodonosor. Estaba peor, ¿verdad? O sea, le dio una sentencia, vamos a comentarla luego. Vamos ahora a los versos 15 al 20, que son los otros 2 ayes. Hay del que da de beber a su prójimo, hay del que mezcla, hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. ¿Recuerdan? El cáliz de la ira, o sea, de la ira es el juicio de Dios. Ya, eso es lo que le está diciendo acá la palabra. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Bueno, vamos al 17. Dice, porque la violencia contra el Líbano, o sea, el Líbano era toda una área boscosa enorme, que tenía una madera hermosísima, ¿ya? Dice, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá, y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana, y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a los que habitan en ella. Verso 18. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida? Maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. Verso 19.
Ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay aliento alguno en su interior, no hay vida en su interior. Verso 20, y fíjense ese hermoso verso. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Bueno, según comentarios, ese cuarto hay que hace referencia a la desnudez, o sea que le daban a alguien a embriagarse para que sea su payaso en realidad de alguna forma. Ya está haciendo referencia a los engaños que hacían los babilonios contra las naciones. Ya, o sea, los seducían y los engañaban con campañas para luego caer sobre ellos sorpresivamente, engañándolos como a borrachos, ¿ya? Y despojándolos de sus bienes. Pero al hacer esto, ¿qué hacían? O sea, cuando avanzaban en sus campañas, talaban todos los bosques, ya, para construir andamios y terraplenes y rampas para saltar los muros. Entonces talaban, realmente era una violencia contra la tierra también, ¿ya? Y contra las ciudades, y mataban todo animal a su paso. O sea, ¿cómo sustentas un animal, un ejército en el camino? Bueno, con todo lo que pescas. O sea, si hay vacas a la olla, si hay animales salvajes, los cazaban, y todo eso servía para alimentación, ¿verdad? Bueno, y el último ay va en contra de la idolatría, y comienza con una pregunta. ¿De qué sirve un ídolo mudo para el que lo fabrique confíe en él? Ya, perdón, solamente con relación a la anterior ay. O sea, el burlador va a ser burlado después, ¿ya? Y bueno, ahora aquí concentra un poquito en la idolatría, y quiero que prestemos atención en eso. ¿De qué sirve un ídolo mudo para que el que lo fabrique confíe en él? Dice, el madero y la piedra van a ser sus consejeros, está diciéndole. Están recubiertos de oro y de plata y no tienen aliento de vida. Bueno, otra vez haciendo referencia a Daniel. Y esta vez voy al capítulo 5 de Daniel. Se nos relata que años más tarde, Belsasar, un hijo de Nabucodonosor, hizo un banquete ya con 1000 de sus nobles. Y se estaba emborrachando ahí, dice, con sus mujeres, sus concubinas, dice, o sea, era una fiesta así tremenda. Y en el calor del vino agarra y hace pedir las copas de oro que habían traído los babilonios del santuario, del templo, para beber ellos, ¿ya? Y bueno, hacen sacar las copas y ellos comienzan a hacer un culto a sus dioses ese rato. Y literalmente están diciendo su culto a los dioses, a sus ídolos de oro, de plata, de bronce, de madera y piedra. Ahí estaban todos sus dioses ahí. Y en ese momento es que vieron ahí en una pared blanca cómo se escribía, ¿no? un mensaje en la pared con unos dedos que escribían en una pared blanca, ¿ya? Y wow, ese rato tembló el rey Belsasar. Dijo llamar a todos sus magos, sus encantadores, por favor, o sea, ¿qué es esto? Y dice que temblaba el rey ahí. Y viene la reina madre ya y le dice, hay un hombre en tu reinado que ha servido a Nabucodonosor
Y ese puede interpretarlo y lo hacen llamar a Daniel. Y él le ofrece a Daniel un collar de oro y vestirlo de púrpura, así le decía todo eso, y le dice: tus regalos para ti mismo, pero te voy a decir lo que dice en la pared. Y le interpreta. Y le dice que él había sido pesado, ya, y que su reino y que había sido hallado falto de peso. Que por qué que él había escuchado que su padre había reconocido al Dios de los cielos, y por qué él no hacía, y más bien estaba adorando ídolos mudos ahí. Y le dice luego, y tu reino ha sido quitado, ha sido roto. Ya, bueno, esa misma noche Darío se mete en la ciudad. Ya, he escuchado que ellos lo que hacen es secan el lugar por donde entraba el agua y por ahí se mete todo el ejército por debajo de sus muros y los toman en esa misma noche y lo matan a Belsasar y acaban con los babilonios. Ahí estaba el juicio de Dios contra el orgulloso y contra el arrogante, ya, y contra el burlador. Bueno, aquí vemos que de nada les sirvió la idolatría a los babilonios, porque no hay otro Dios sino el Señor, ¿no? Y eso lo cantamos, ¿verdad? Y bueno, y estaba el Señor juzgándolos en ese momento. Por eso es que ahí concluye, digamos, ahora el capítulo, y vuelvo otra vez al verso 20 y lo voy a volver a leer. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Ya? Y también nosotros tenemos que orar así, queridos, por nuestra nación, donde vemos tanta idolatría, ya, en el oriente y en el occidente, en cada una de las áreas, ya, y en estas fiestas en general más todavía, ¿verdad? Donde ahí están las tradiciones humanas, las famosas challas y las famosas, todas estas cosas que ocurren, digamos, ¿verdad?, en los carnavales y en otras fechas, ¿ya? Y esa religiosidad donde, bueno, con la idolatría ciegan los ojos de las personas. O sea, las personas están mirando a los ídolos, pero ¿qué está diciendo acá la palabra? O sea, ¿van a ser esos ídolos mudos tus maestros? ¿Te van a enseñar, te van a conducir por dónde tienes que ir? ¿Por dónde tienes que dirigirte? Y más bien está diciendo acá, miremos que el Señor está en su santo templo. Amén. O sea, Él está reinando, Él es rey sobre toda nación y sobre todo pueblo. Y callemos delante de Él toda la tierra y adorémosle. No hay otro Dios sino Él. Amén. Bueno, solamente a manera de concluir, junto con Habacuc no podemos decir otra cosa que el Señor reina. Hemos cantado hoy día eso, ¿verdad? Y es Señor sobre todo. Y nos toca callar delante de Él y reconocer que Él está sobre todo gobierno humano. Y por más injusto que sea, y que su nombre está siendo conocido en todas las naciones y todas las épocas, Él es el único rey justo,
el único que va a hacer una justicia verdadera. ¿Ya? Y Él va a mostrar su justicia con los injustos. Recuerden, a veces pensamos en el ya, pero todavía no, ¿verdad? Y le decimos, ¿hasta cuándo, Señor? En el tiempo de Dios se va a hacer. Se va a hacer. Pero estemos seguros que se va a hacer. Porque Dios es fiel a su palabra. ¿Ya? A nosotros nos toca decir, como en el verso 4, el justo por su fe vivirá. ¿Ya? Y vivir por fe, aplicando aplicando la fe a cada área de nuestras vidas. ¿Ya? Y expresando nuestra infinita gratitud a Dios en principio por habernos salvado. Y también porque Él ha recibido esa ira, ese juicio, ese cáliz, ¿ya? Que estaba dirigido a nosotros. Ese juicio estaba dirigido a nosotros, pero Él ha recibido. Y ahí está nuestra gratitud y realmente a Él sea toda gloria. Bueno, y ahora para recordar estas verdades, vamos a participar de la cena del Señor. Amén. Yo voy a orar al Señor y voy a pedir que también los músicos y los sugieres se dispongan para que podamos tener la cena del Señor. Amén. Querido Padre y Señor,